Motores trifásicos, como yo le había dicho, se lo puede hacer trabajar en estrella a 380 voltios entre fase o bien a triángulo a 220 voltios entre fase. Los motores trifásicos son motores que tienen mucho más rendimiento que los motores trifásicos, son motores mucho más robustos y para una misma potencia tienen mucho más capacidad y más fuerza en el trabajo. Son motores que son utilizados en la industria. Cuando la potencia supera los 2 HP, generalmente se deja de utilizar los motores monofásicos y ya se va a utilizar los motores trifásicos. No nos olvidemos que el desfasaje entre los campos para un motor monofásico era de 90 grados y se necesitaba un capacitor para producir el otro desfasaje, para que pueda producirse la cúpula para la motora. En cambio, en los motores trifásicos no es necesario ponerle capacitor porque tiene un desfasaje de 120 grados y ese desfasaje es suficiente para producir la cúpula y transmitir potencia y movimiento al eje. Ahora vamos a conectar este motor trifásico a línea 220. Ya habíamos calculado el capacitor, ahora vamos a poner en práctica. Habíamos dicho de que este es un motor trifásico. Obviamente trabaja en 380 voltios entre cada fase. Tenemos una alimentación. Acá tenemos una conexión triángulo, porque las chapitas están puestas así. La conexión estrella era cuando estaban puestas así. Ustedes fíjense de que estas dos tienen 3 cables, que es trifásico. Estas dos vienen directamente a la línea. Estas dos van ahí. Si ustedes las siguen para acá y se conecta a los 220 voltios. Fase neutro, o sea que estas dos van directamente a la línea, así como ustedes lo ven, a la línea 220. La tercera, que vendría a ser esta, queda conectada ahí de esa forma. Y yo entre este y este tengo que ponerle capacitor de 52 microfaradios. Yo lo había calculado por métodos de tablas que me daba que 1 kilowatt me equivalía a 70 microfaradios. Eso por tablas de electricidad, de catálogo. Y por método de ingeniería, a mí me daba 49.9, o sea 50. O sea que había una diferencia entre valores de ingeniería y valores de catálogo de 2 microfaradios, que no hacen, digamos, mucha diferencia. Entonces, yo este capacitor es un capacitor de 44 microfaradios. Y este es un capacitor de 25 microfaradios. Supongamos que sea 45 más 25, son 45, 5 son 70 microfaradios. Yo me estoy pasando. O sea, si lo pongo a estos dos me paso, y si le pongo esto me quedo corto. Vamos a probar. No tengo capacitores, digamos, de 52 microfaradios. Lo vamos a probar primero con 2 capacitores y vamos a ver la respuesta de funcionamiento del motor. Este se lo conecta así. Cuando yo pongo otro capacitor, se suma el consumo. O sea, tengo 45 más 25, me daba los 70 microfaradios. Pero no nos olvidemos que yo necesitaba, por cálculos, que me tenía que dar un capacitor de 52. Ahí el motor, ustedes fíjense que tengo 220 voltios. Si yo lo miro, fíjense de que yo tengo 218 voltios. Ahora lo voy a hacer funcionar el motor y vamos a ver cómo funciona con 70 microfaradios. Pero ustedes fíjense que ahí me arroja 289 entre estas dos fases. Entre esta y esta me arroja un valor de 274. Y entre estas dos fases me arroja un valor de 217. Ustedes fíjense de que está desequilibrado. Está desequilibrado. Lo que significa está desequilibrado porque la capacidad de los capacitores no está calculado para que este motor funcione en forma adecuada. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si yo le saco uno de los capacitores? Por ejemplo, le saco este capacitor y lo pongo a este, que está más próximo, digamos, de los valores calculados. Ustedes fíjense que el motor ya va a hacer otro ruido diferente. Ustedes fíjense, no sé si me escuchan, el motor está trabajando
a otro sonido diferente. ¿Por qué? Porque la capacidad del capacitor se aproxima al calculado. Fíjense que la tensión ya ha bajado a 230 voltios en estas dos fases. Y en la otra tengo 201 voltios. Y entre la del medio y la derecha tengo 218 voltios. O sea que el motor ya está trabajando de forma equilibrada prácticamente. Si yo consiguiera, digamos, el capacitor, los 52 microfaradios o 49 microfaradios calculados, este motor tiene que trabajar en forma equilibrada. O sea, voy a tener 220 y 220. Y el consumo por fase va a ser exactamente el mismo. Yo puedo tener un motor trabajando a 220 voltios. Yo a medida que le voy incorporando capacitores, se va sumando, digamos, la capacidad del Este, por ejemplo, este capacitor es un capacitor de arranque. Este capacitor y este capacitor es un capacitor de trabajo, lo cual significa que constantemente el capacitor está trabajando y dándole el desfasaje que le hace falta al motor. No nos olvidemos que este es un motor trifásico. Yo estoy alimentando con dos líneas únicamente, pero en estas dos líneas yo no tengo nada. Entonces yo tengo que darle un desfasaje, y ese desfasaje, para que se equilibren los campos, lo da el capacitor a la línea que le está faltando. Yo tengo dos líneas de alimentación y me está faltando esta línea. Entonces esta línea que está faltando, yo le estoy dando el desfasaje para que se produzca la cúpula motora con este capacitor. Este es un capacitor de régimen completo de trabajo. Y este capacitor en particular es un capacitor de arranque, que no tiene sentido utilizarlo, digamos, en este tipo de motor, porque es un motor muy chico. Pero sí es necesario utilizarlo para este tipo de motor, que es el doble del tamaño del grande. Porque este motor, por más que yo le ponga este capacitor, yo no lo podía hacer arrancar. Este motor está quemado. Este me lo ha vendido un muchacho de Aguilares. Este 220, este motor no va a arrancar si no le doy un impulso de arranque a través de este capacitor. Muy bien, esto es lo que yo le quería explicar sobre el motor de trifásico.